Bona tarda a tothom. Soc José Díez, codirector del festival del Barcelona Pensa, i com a codirector vull donar la benvinguda a tots vosaltres a aquest acte i agrair a la Sala Golferix la seva fidelitat amb el festival. Cada any ens acull, alguns anys a hores intempestives, com algú de vosaltres coneixeu, els maratons. Aquí hem passat nits senceres, literalment. O sigui que el festival està molt agraït amb el centre. I també a la Romina Supone, que és professora del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona, per haver acceptat contribuir desinteressadament al festival amb aquesta xerrada. I sobretot, encara que ja veig moltes cares conegudes, ja m'ho he sentit dir moltes vegades, sobretot a vosaltres, al públic del festival, perquè, per enèsima vegada ho repeteixo, allà pot haver espais, ponents, que si no hi ha públic no hi ha festival. O sigui que moltes gràcies per la vostra fidelitat i el vostre interès en les nostres activitats. Com sabeu, hi ha encara un bon tros de setmana per continuar disfrutant de la filosofia. I ara donaríem pas a l'activitat mateixa. Llavors em giro i ara com José Díez, que coordina aquesta activitat, i a part de presentar la Romina, que ja ho he fet, només contextualitzar la xerrada de la Romina en 2 minuts, perquè situa una mica la importància de l'esdeveniment de la història de la ciència que ens explicarà. La ciència se suposa que és l'expressió màxima del coneixement humà, la manera més òptima que tenim d'adquirir creences justificades sobre el món. Moltes de les afirmacions que ens demana la ciència que ens creiem sobre el món són afirmacions que podem veure directament. Per exemple, si hi ha una població de pèsols que es reprodueix, la ciència diu que determinada proporció tindran determinada distribució de colors. Això és una cosa que veiem directament. El mateix, l'òrbita dels planetes, no és directament, però més o menys suposem que estem al centre, fent uns càlculs, podem dir que el que veiem són l'òrbita dels planetes, etc. O si una reacció química s'escalfarà, produirà calor o fred. El que passa és que si la ciència fes només afirmacions directament visibles, seria molt avorrida i seria molt poc interès. Potser no seria avorrida, però seria menys interessant que el que fa ara. De fet, que el que ha fet sempre, que és el que fa a més de fer afirmacions directament visibles, que és fer afirmacions que no es poden veure directament. Parla del centre del sistema solar, parla també del centre de la Terra, parla de partícules molt petites que no es poden veure ni es podran veure perquè no és una qüestió d'avanç tecnològic. Veure directament, detectar és una altra història, com veurem, però veure directament. Parla de dinosauris que van desaparèixer fa una pila de milions d'anys. La ciència, quan és més interessant, és quan parla de coses que no podem comprovar directament amb la percepció directa si han passat o no, o si passen o no. Això es diuen hipòtesis sobre fenòmens no directament observables. I clar, també ho fan altres discursos, això. Ho fa, per exemple, la brujologia, quan parla de bruixes, o ho fa la teologia, o ho fa la quiromància o l'astrologia, que també parlen d'energies que influeixen a la vida, depèn de la teva ànima, on hagi passat, com vas néixer. I la qüestió és per què ens tenim que prendre més en sèrio el que diu la ciència de coses invisibles que el que diu l'astrologia o la brujologia?
Hi ha un mite que és que el que diu la ciència és més seriós, el contingut, no diu aquestes tonteries de que l'ànima se fica a un cos i llavors si passa a prop d'un planeta l'influeix, o la brujologia, que hi ha coses pels boscos que no es veuen, està clar que això són borrades, bajanades, mentre que el que diu la ciència són coses sensates, que s'entenen. No, el que sigui acceptable com raonable o així, no està gens clar. Suposo que molts sabeu que Newton van estar a punt d'expulsar-li de la Royal Society per parlar d'accions a distància, perquè de fet, això és molt estrany. En aquella època que tota la filosofia dominant era cartesiana, totes les forces i influències eren per contacte, que vingués un tio a parlar d'acció a distància era horrible. I de fet una mica més li foten fora. Per no parlar de la teoria que ens parlaran avui, la relativitat, que diu unes coses raríssimes, que si vas molt més ràpid, si vas molt ràpid, en realitat no importa lo ràpid que vayas, si vas molt ràpid es nota, però no importa lo ràpid que vayas, quan camines l'espai s'encongeix i el temps s'estira i això són coses que sonen molt més estrambòtiques quasi que l'astrologia, no? O la mecànica quàntica, ja no diguem, que prou feina tenen els que es dediquen a ella per inventar-se interpretacions que les facin intel·ligible per ells. Per tant, el que distingeix els discursos sobre coses invisibles que ens hem de prendre seriosament i els que no és el contingut en si mateix que ens sembli sensat o insensat. Llavors, què és? Doncs algo molt senzill, i és que no importa lo estrambòtic que soni el teu discurs. Si suposant que el món funciona com el que tu dius que el món funciona, suposant que el món funciona com tu dius que el món funciona, no importa quan estrambòtic sembli, si suposant això ets capaç de fer prediccions, de predir que s'observaran coses i s'observen, llavors això és un punt per creure't. És a dir, no importa el contingut estrambòtic del teu discurs, el que importa és si ets capaç amb el teu discurs de fer prediccions observables i així, utilitzant les observacions, valorem, avaluem les afirmacions de les ciències sobre coses que no podem veure. Hi ha un cas famós, el del cometa Halley, sabeu que va passar per aquí fa poc, i això ve que a la física newtoniana, com sabeu, es va aplicar molt d'èxit a molts llocs, als planetes, als canons, a les caigudes de cossos, etc. I en aquella època hi havia uns cossos al cel que eren raros, eren estranys, perquè de tant en quant al cel apareixia una llum i marxava. La resta de llums al cel estan sempre presents i fan moviments més o menys continus o en bucle, però sempre estaria. En sec hi havia llums que venien i marxaven i no sabien com explicar-ho. Llavors hi havia diverses hipòtesis, però hi havia alguna gent que deia en realitat aquestes llums són cossos que també estan sempre per aquí, només que tenen trajectòries el·líptiques, tancades, però són tan grans les el·lipses que ens sembla que marxen, però en realitat retornen. A diferència d'altres coses que tenen trajectòries més petites i les veiem sempre, les hèlices, aquestes llums són cossos celestes en trajectòries el·líptiques molt grans i les perdem de vista i quan tornen les tornem a veure. Són els cometes. Els cometes tenen òrbita el·líptica. Clar, això no es pot veure. Per què tens que creure això? Això és la hipòtesi que va fer el Halley. I per què hem de creure que aquestes llums són astres que viatgen en el·lipses tancades i tornen després? No tenim per què creure'ns-ho, a no ser que ens convenci. I què va fer ell? Bé, si jo tinc raó, aquest cometa que hem vist aquest any, si té una el·lipse tancada, doncs, tenint en compte altres dades de cometes anteriors, etc., i utilitzant les lleis de Newton, tornarà a aparèixer tal any. I va dir, si això és així, a finals de Nadal de tal any apareixerà un cometa. El pobre no va viure per alegrar-se, però els seus deixebles sí, van esperar el dia i el lloc concret del cel on ho va anunciar,
cometa, que des d'aquell dia rep el nom del cometa Halley. Això és un exemple d'una afirmació invisible de la ciència que no tens per què creure't, a no ser que faci una predicció molt impressionant, molt rara, que es confirmi. I així és com la gent va acabar creient que els cometes tenen òrbites el·líptiques. Doncs bé, tot aquest rotllo és per introduir només a l'episodi que explicarà la Romina, que és un altre cas semblant, amb una teoria que diu coses també molt estrambòtiques, però que mira per on hi ha gent que ha intentat posar-la a prova i això ens parlarà la Romina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de la filosofía y en particular por acompañarme a mí en esta charla de hoy. Entonces, en efecto, yo os voy a hablar de una medición que posiblemente haya cambiado la historia de la ciencia. ¿Sí? Y en parte, bueno, igual voy a ser un poco exagerada, pero también la historia de la humanidad, que tiene que ver con la medición que hizo Eddington y otro grupo de colegas sobre un eclipse que pasó a ser uno de los eclipses más importantes de la historia de la humanidad. No voy a explicaros mucho de la teoría general de la relatividad, porque eso podría ser origen de otra charla, pero lo que necesitamos saber para seguir esta charla y para seguir la historia de la medición y la historia de la expedición de Eddington tiene que ver con lo siguiente, con que la teoría general de la relatividad nos cuenta que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo y que todo objeto del universo lo que tiene que hacer es seguir la curvatura del espacio-tiempo, de un espacio, bueno, la curvatura local de ese espacio-tiempo que atraviesa. Hay una cita muy bonita de John Wheeler, que es un astrofísico célebre de Estados Unidos, que nos dice, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le cuenta a la materia cómo moverse. ¿Sí? Es decir, que las masas deforman el espacio-tiempo que ocupan y hacen que ciertas otras masas se muevan de una manera peculiar. La gravedad comienza entonces a entenderse de una manera muy diferente a lo que nos había legado Newton en la mecánica clásica, que era esta idea de una fuerza, como decía José, de atracción a distancia, una fuerza bastante peculiar. Entonces, en efecto, Einstein argumenta que la gravedad no es una fuerza de acción a distancia entre dos objetos, como Newton pretendía, sino que precisamente es un resultado geométrico, si queremos. Desde esta perspectiva, lo que sucede es que un cuerpo que está en órbita en torno al Sol, lo que está realizando es un recorrido geodésico a través de un espacio que ha sido curvado por la masa del Sol. Y lo que nos dice Einstein es que inclusive un rayo de luz se vería desviado al pasar por esta sección curvada del espacio. En este sentido, es una consecuencia empírica que nos está ofreciendo la teoría, es decir, nos está dando la oportunidad de ponerla a prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se puede medir. La idea de que un rayo de luz, por ejemplo, proveniente de una estrella, se curve en una región cercana al Sol, pues eso es algo que se puede medir afortunadamente. La teoría era capaz de explicar algo bastante peculiar, que es que Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, tiene una órbita bastante peculiar, ¿sí? Una órbita con retrogradaciones, una órbita anómala. Y esto era algo que la mecánica clásica no podía predecir, o sea, no podía explicar por qué esta órbita era anómala. La teoría einsteiniana, la teoría general de la relatividad, sí permite explicar esta anomalía del perihelio de Mercurio. Sin embargo, no se le ha prestado demasiada atención a esta capacidad explicativa. ¿Por qué razón? Básicamente porque era un dato conocido al cual cualquier teoría debería ajustarse. Entonces se necesitaba algún otro tipo de predicción para ponerla a prueba. Y en efecto, un eclipse solar nos ofrece una oportunidad única, única en el sentido de que inigualable, genial, una buena oportunidad para contrastar la teoría, porque es posible, a través de ese eclipse solar,
comparar las posiciones de las mismas estrellas en dos situaciones diferentes. Es decir, un momento en el que la estrella esté muy cerca del Sol y ver cómo la vemos nosotros, y un momento en el que el Sol ya se haya alejado y ver en qué posición encontramos a esta estrella. Y esto sería una representación, esto está obtenido de un libro que de Daniel Kennefic, un filósofo de la física, que con motivo del centenario del eclipse solar que permitió confirmar la teoría general de la relatividad, pues lanzó. Y entonces lo he tomado para vosotros. Entonces, si nos fijamos, bueno, aquí tenemos el Sol y estas son las posiciones aparentes de las estrellas en el caso de un eclipse. Y luego, cuando el Sol está en otro momento y no está interfiriendo gravitacionalmente con las estrellas, por lo menos a la luz de la teoría, lo que vamos a ver es que las estrellas tienen otro tipo de distancia, otro tipo de posición aparente, ¿sí? Y lo que vemos también es que a mayor cercanía con el Sol, mayor deflexión del rayo de luz, mayor alejamiento respecto de la posición normal, y esto va decayendo a medida que las estrellas se alejan del Sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un eclipse solar total? ¿Qué es lo que necesitamos para poner a prueba la teoría? Pasa que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y el eclipse es total en el caso en que, en una parte, en una región de la Tierra, ¿sí? Hay una zona que es lo que se llama la franja de totalidad, en la cual el eclipse se ve como un eclipse total. Hay otras regiones de la Tierra en la cual la Luna no llega a tapar totalmente el Sol, entonces lo que vemos es un eclipse parcial de Sol, vemos un eclipse anular, etc. Y entonces aquí lo que tenemos es nuevamente la representación de la desviación o de la deflexión de la posición de las estrellas. Esto es lo que veríamos si no estuviera interpuesto el Sol y la teoría fuese verdadera, y esto es lo que deberíamos ver en el caso de que en efecto la luz quede desviada por la masa del Sol. Hay un dato curioso, que es que la mecánica clásica parecía predecir algo parecido a la deflexión de la luz por acción gravitatoria. Por lo menos en un tratado de óptica en 1704, Newton dice: ¿acaso no actúan los cuerpos sobre la luz desde la distancia y por esta acción curvan sus rayos? Sin embargo, esto no era algo muy conocido en la época de Einstein, y tampoco Newton nunca calculó el efecto, nunca calculó la desviación que su teoría podía predecir para la luz. El cálculo recién se hizo en 1804 y terminó siendo la mitad de la desviación que posteriormente va a ser la teoría general de la relatividad. Eddington, que es uno de nuestros protagonistas, de los protagonistas de esta historia que os estoy contando, y era un astrofísico de Cambridge, que había tenido contacto muy tempranamente con la teoría de la relatividad, tanto la especial como luego la general, calculó que la desviación que proponía Einstein tenía que ser de 1.74 segundos de arco, ¿sí? Es decir, que este ángulo, que la desviación respecto de la posición normal era de 1.74 segundos de arco. Mientras que la newtoniana era la mitad, ¿sí? Vale. ¿Qué es lo que pasa con los eclipses solares, aparte de que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra? Pasa que la órbita de la Luna está inclinada respecto de la eclíptica, que es la órbita, el plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol, y entonces 2 veces por mes la Luna cruza la eclíptica por determinados nodos. Si cuando la Luna llega a uno de estos nodos, es decir, a uno de estos cruces, está en alguna fase, como por ejemplo en fase nueva o en fase llena, se puede producir un eclipse. El eclipse que nos interesa a nosotros, como tiene que ser un eclipse total de Sol, es un caso de luna nueva.
bueno, yo no lo he dicho, pero igual, lo digo ahora por las dudas. ¿Por qué es importante tener un eclipse? O sea, ¿por qué un eclipse? Aquí un compañero me acota, sí, dilo. ¿Por qué es importante un eclipse para medir esta desviación? Porque lo que yo no puedo ver a las estrellas a la luz del día, ¿sí? Cuando el Sol está en la posición en la que queremos, cuando el Sol está en una posición en la que pueda desviar estos rayos solares. No lo puedo ver de día. Necesito un eclipse para oscurecer la luz del Sol y poder ver la acción del Sol sobre las estrellas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la razón por la que estaban todas estas personas esperando un eclipse. Vale, en particular, el eclipse de 1919, que es el que motiva la expedición de Eddington y de sus colegas, era sumamente peculiar. ¿Por qué? Porque el Sol estaba atravesando una constelación, el cúmulo de Híades, que es un cúmulo estelar de estrellas que están muy cerca de la Tierra, son muchas, y al estar muy cerca de la Tierra son muy luminosas, entonces era fácil de fotografiar. Bueno, fácil, ahora veremos que no era, pero era como mucho más sencillo fotografiarlas, tener buenas fotos y poder hacer las mediciones correspondientes, las comparaciones entre placas fotográficas. Aparte, otra cosa que sucedía, que se predecía para ese eclipse particular, es que el tiempo de la totalidad, es decir, el tiempo en el que la Luna está cubriendo, está interponiéndose entre el Sol y la Tierra y opacando su luz, iba a ser inusualmente larga, ¿sí? Dependiendo de en qué lugar de la franja de totalidad nos encontrásemos, estaríamos hablando de un eclipse que duraría entre 5 y 7 minutos. Y a eso lo llamamos largo, ¿verdad? Suele haber eclipses mucho más cortos. Entonces, había que aprovecharlo por estas dos razones. Primero, por la cantidad de estrellas que iban a estar en el fondo de estrellas y por la duración de este eclipse. Otra cosa interesante es que un eclipse próximo similar será, pues no lo veremos ninguno de nosotros, ¿sí? En 2310 pues tendremos un eclipse parecido en el que podríamos ver el cúmulo de Híades. Vale, este es Eddington y cuando él llega al conocimiento de la teoría general de la relatividad, se da cuenta de que tienen esta oportunidad, pues empieza a hablar con los distintos colegas astrofísicos o astrónomos del Reino Unido para intentar convencerlos de montar una expedición para poner a prueba esta teoría. Es un contexto bastante peculiar, el contexto en el que Eddington propone hacer esta expedición, porque estamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Así todo, pues pueden con serias dificultades, tanto de presupuesto, como de materiales, como de puesta a punto de equipos, pueden hacer la expedición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para determinar esta desviación de los rayos solares o lo que llamamos esta deflexión de la luz? Pues lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, fotografiar un campo de estrellas en una estación en la que el Sol no se encuentre muy cerca de esas estrellas, y luego el mismo campo durante un eclipse solar total. Luego, ¿qué se hace? Se superponen las dos fotografías, hay distintas técnicas para hacer esto, y lo que se hace es medir estas distancias en milímetros y convertir luego estas distancias en segundos de arco. Y con eso ya tendríamos el desplazamiento. Hubo muchos intentos fallidos antes de la expedición, entre comillas, exitosa de Eddington y el resto de los colegas, como veremos a continuación. Pero antes de 1919 hubo 4 expediciones diferentes y todas fallaron por distintas razones. 3 de ellas fracasaron, sea por mal tiempo o porque el eclipse se producía en una zona de guerra. Por ejemplo, en Brasil, el astrónomo Perrin, que era el director del Observatorio de Córdoba en Argentina, allá cuando Argentina era una potencia y podía dedicarse grandemente a la investigación científica, pues Perrin se dirige a Brasil y entonces comenta: en lugar de ver un eclipse solar total,
padecimos uno. ¿Por qué lo padecieron? Básicamente porque llovió todo el tiempo, ¿sí? No pudieron ver absolutamente nada. Una cosa que es importante, si os fijáis la fecha, yo aquí estoy diciendo, pues, 10 de octubre de 1912, y alguien estaba tratando de contrastar la teoría general de la relatividad, pues esto es un poco raro, ¿no? Hay una razón para decir esto, que tiene que ver con lo siguiente, que Einstein estuvo desde 1907 en adelante pensando cómo articular la teoría especial de la relatividad con una teoría de la gravedad, y hasta formular las ecuaciones de la teoría general de la relatividad, se había dado cuenta de que a partir de un principio que no os voy a explicar aquí, que es el principio de equivalencia, se podía formular esta predicción, una predicción similar, ¿sí? Es decir, que según el principio de equivalencia tendría que pasar que los rayos de luz se desviasen en ciertas condiciones. Algo curioso es que el cálculo que hace Einstein sobre esta cuestión arroja la mitad del valor que arroja luego la teoría general de la relatividad. Con lo cual se acercaba al valor newtoniano, o sea que se calculó para Newton, con lo cual una cosa interesante a pensar es qué hubiese pasado si Perrin hubiese sido exitoso en el caso de, al medir la deflexión. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiese medido un valor adecuado, hubiese medido algo así como 1.80 segundos de arco y hubiese desconfirmado la predicción einsteiniana, ¿sí? Bueno, entonces el punto es que aquí hubo mal tiempo y nadie pudo medir nada. Un segundo eclipse se produce en Rusia y allí se dirige Freundlich, otro astrónomo alemán que había estado en contacto muy cercano con Einstein y estaba al tanto de esta predicción y también quería ponerla a prueba. Y entonces lo que hace es pedir prestado equipos al Observatorio Argentino. El Observatorio Argentino le presta los equipos. Llegan ambos, o sea, llega Freundlich y, junto con los equipos, y cuando se declara la guerra con Alemania, lo toman prisionero. Entonces, Freundlich preso, los equipos incautados. Llegan los argentinos, pero ellos llegan a tiempo para el eclipse, pero no pueden contar con los equipos, y la parte restante de los equipos que venía en barco llega más tarde. De modo que ahí están todos los argentinos, pero no pueden medir nada. En Venezuela, en 1916, pues se produce otro eclipse interesante, pero allí no se toman fotos para poner a prueba esta predicción. Y finalmente, en Estados Unidos, en el 18, un equipo de astrónomos, Campbell y Curtis, del Lick Observatory, pues también tienen otra serie de problemas, porque parte del equipo está en Rusia también confiscado, piden prestado otro equipamiento de Estados Unidos, pero nunca terminan de estar convencidos de haber hecho un buen trabajo en estas fotografías, ¿sí? Ya veremos que hay una cantidad de cosas que pueden salir mal. Entonces, nunca terminaron de presentar los resultados, pero advirtieron en una conferencia que dieron en el Reino Unido que los resultados preliminares que ellos tenían descartaban la teoría general de la relatividad. Vale, esto es una foto de la expedición Argentina a Brasil, aquí están montando los distintos astrógrafos. Y esta es pues, una representación de lo que sería la zona de la totalidad para el eclipse de 1919. ¿Sí? Es decir, toda esta franja es la franja desde la cual podríamos observar un eclipse total. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer Davidson y Crommelin, que son una parte de los enviados desde el Reino Unido para este eclipse? Pues ellos van a ir en barco hasta, van a terminar aquí en Sobral y van a observar el eclipse en esta región. Mientras que otra parte de la comitiva, otra parte de los expedicionarios, en este caso Eddington y su asistente, lo que van a hacer es ir a la isla de Príncipe, que es otra de las regiones desde las cuales se puede apreciar esta zona de totalidad, es decir, un eclipse solar completo. Aquí vemos a Dyson y Eddington. Dyson era
el astrónomo real y era el director del observatorio de Greenwich, que fue una de las personas que movilizó a la comunidad científica para apoyar esta expedición, y bueno, Eddington, que fue uno de los propulsores intelectuales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué envían a dos grupos de personas, a dos grupos de investigadores, a dos lugares diferentes del mundo? Básicamente porque son 5 minutos de observación, como mucho 7 minutos de observación, de un evento que se repetirá, bueno, pues habíamos dicho, ¿no?, en 2310, y entonces queremos asegurarnos de tener buenas condiciones de visibilidad del eclipse, ¿sí? Por eso, enviando a dos comitivas a distintos puntos, pues, de la zona de la totalidad, tenemos más probabilidades de verlo. Claro, ¿qué pasa? Las expediciones no se organizaron en las mejores condiciones, ni tampoco con grandes medios. Los asistentes de Eddington, por ejemplo, los asistentes de confianza de toda la vida de este astrónomo, se habían muerto en combate, y lo acompañó Edwin Cottingham, a quien conocía y con quien había trabajado, y quien conocía muchísimo los equipos que iban a trasladar. Estos equipos ni siquiera eran de Cambridge, eran prestados de Oxford. La organización de los viajes comienza en el 17, y hay quienes dicen que fue una forma, o sea, que enviar a Eddington tenía que ver con evitarle a Eddington la prisión. ¿Por qué? Porque Eddington era un objetor de conciencia y Eddington no quería participar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un momento, envió una carta diciendo, pues, a las autoridades que iban a llamarlo para alistarlo, explicando que él tenía ciertos compromisos a nivel científico y que preferiría, pues, no ir a la guerra. Pero luego pone, y si vosotros decidieseis mandarme igual, pues objetaría por mi conciencia. Y eso ya era razón para que a uno lo encarcelasen. Entonces Dyson empieza a explicar, empieza a hacer una suerte de lobbying, tratando de mostrar cuán importante era para el mundo que Eddington pudiese ir a esta expedición. No obstante, también es cierto que Eddington era un astrofísico formidable, que conocía como pocos la teoría general de la relatividad y que conocía como pocos cómo hacer este tipo de cálculos, que por cierto son cálculos extremadamente difíciles y que en este momento ni siquiera se hacían con ordenador. O sea, en este momento había personas que eran llamadas computadores que se dedicaban a hacer una serie de cálculos infinitamente sofisticados, bueno, sumamente sofisticados, hoy exagero un poco. Entonces, esto por un lado en lo que respecta a la comitiva que va a Príncipe. Con respecto a quienes van a Sobral, en Brasil, pues se trata de Charles Davidson, que era uno de estos hombres computadora, y Andrew Crommelin, y eran ambos asistentes de Dyson. ¿Sí? Recordáis que era el director del observatorio de Greenwich. Y ellos son los que lideran la expedición a Brasil. Y nos cuentan distintos historiadores, o bueno, dicen distintos historiadores que lo que hicieron fue llevar la buena fortuna de Dyson allí consigo. ¿Por qué? Porque Dyson tenía la fama de estar allí donde se podía ver un eclipse. ¿Sí? De hecho, había visto en su vida pues 6 eclipses solares totales y siempre con buenas condiciones. Entonces, parece que, por lo que veremos a continuación, Davidson y Crommelin llevaron consigo la buena fortuna de Dyson. En efecto, en Sobral las condiciones meteorológicas fueron buenas, se pudo avistar adecuadamente el eclipse y se pudieron avistar sobre todo las estrellas, que era lo que más nos importaba, mientras que en Príncipe, que era donde estaba Eddington, las condiciones meteorológicas no fueron tan favorables. Si veis esto, esta es una foto que se ha vuelto icónica, que es una de las fotos que se ha tomado en estas expediciones, pero aquí no sé si notáis que lo único que se ve es la corona del Sol. ¿Sí? O sea, es interesante la fotografía de eclipses solares totales porque nos permiten también ver ciertos aspectos del Sol que no vemos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿sí? Todo lo que es la capa más externa del Sol, que es lo que llamamos la corona. Pero claro, nosotros.
estas comitivas no se organizaron para ver la corona, sino que se organizaban para ver las estrellitas que tenían que estar por ahí con posiciones desviadas. Entonces, ¿qué nos dice Eddington en su diario de viaje? Nos dice lo siguiente: el 29 de mayo se desató una terrible tormenta. La lluvia paró sobre el mediodía y a las 13:30, cuando la fase parcial estaba ya avanzada, comenzamos a atisbar el sol. Yo no vi el eclipse. Estaba demasiado ocupado cambiando las placas, excepto por una ojeada para asegurarme de que había comenzado y otra para ver qué tantas nubes había. Tomamos 16 fotografías. Todas ellas son muy buenas en cuanto al sol, pues sí, notad esto. Pero las nubes han interferido con la imagen de las estrellas. Las últimas 6 fotografías muestran algunas imágenes que espero nos den la información que necesitamos, ¿sí? De modo que la situación meteorológica que se vivió en Príncipe no fue óptima para hacer la medición que querían hacer, pero ya veremos qué tipo de información pueden obtener. Por su parte, Crommelin y Davidson detallan: hubo varios intervalos cortos de luz solar durante la fase parcial del eclipse que nos permitieron ubicar la imagen solar en nuestros equipos y ajustar los relojes. A medida que la totalidad se aproximaba, la proporción de las nubes disminuía y se produjo un claro 1 minuto antes de su comienzo. O sea, que ellos tuvieron suerte, ¿no? Ahí al último momento pues se despejó. Y aquí lo que vemos es, o sea, hay hay una comitiva de astrónomos brasileños que van a recibir a Davidson y Crommelin, y aquí en el centro, vestidos de blanco, pues Davidson y Crommelin. ¿Cómo se realizan estas observaciones? Pues se realizan con unos instrumentos que se llaman astrógrafos, ¿sí? Que son telescopios capaces de sacar fotografías. ¿Y qué más utilizaron? Pues utilizaron unos instrumentos que se llaman heliostatos. Los heliostatos, que son esto que vemos aquí, son aparatitos que tienen por objeto, tienen un espejo y van moviéndose gracias a un peso. Hoy por hoy van moviéndose con un motorcito. Y lo que hacen es compensar el movimiento de rotación de la Tierra para que en el telescopio siempre podamos observar la misma imagen. Afortunadamente, la comitiva de Davidson y Crommelin llevaron no solo este astrógrafo grande, sino este telescopio un poco más pequeñito, que era prestado. ¿Por qué digo afortunadamente? Por algo que veremos que pasó. O sea, el mundo espírico es muy complicado, chicos. ¿Qué pasa? Los equipos no estaban en las mejores condiciones, los heliostatos no pudieron ponerse a punto, un heliostato comenzó a fallar y a moverse irregularmente, entonces se dieron cuenta y tuvieron que empezar a compensar el tiempo de exposición para que eso no alterase, para que esta descompensación del heliostato no alterase las mediciones. Y este instrumento más grande, el astrógrafo más grande, que era en el que más esperanzas estaban puestas, porque era el que mayor campo tenía y más estrellas podía fotografiar, se puso fuera de foco. Entonces, los científicos no quedaron muy satisfechos con las fotografías, por lo menos con estas fotografías, las fotografías tomadas con el astrógrafo más potente. Vale, esto es una noticia que nos cuenta un poco cómo recibe el estado de Pará, este estado en el que está Sobral, la visita de Crommelin y Davidson. Vale, y esta es una foto del heliostato real que se utilizó, que está hoy por hoy en un museo de Dublín. No me acuerdo el nombre del museo, pero está en Dublín, porque originalmente era el Dublín. Vale, el equipo de Sobral obtuvo 19 placas con el astrógrafo, ¿sí? Este astrógrafo era capaz de captar de todas las estrellas que estaban en esta constelación, 12 estrellas cercanas al Sol. El telescopio más pequeño tomó 8 placas en las que solo podían verse 7 estrellas. Las primeras, es decir, las placas que se tomaron con el astrógrafo más grande, estaban aparentemente fuera de foco por un problema que tenía que ver con el cambio de temperatura
antes, durante y después del eclipse del aparato, ¿sí? Seguramente os imagináis que en el momento en el que la luna bloquea al sol, la temperatura desciende. Y este cambio de la temperatura parece que hizo que alguna parte mecánica del astrógrafo pues, funcionase de una manera diferente y cambiase el foco. En contraste, el equipo de Príncipe obtuvo 16 fotos, pero con condiciones meteorológicas totalmente diferentes. Entonces, solamente en 2 lograron observar unas 5 estrellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visibilidad de las estrellas estaba reducida por las nubes, ¿no? Recordáis que Eddington nos contaba esto. Pero claro, la contrapartida es que la nubosidad permitió sacar unas fotos espectaculares de lo que es la corona del Sol. La determinación de la deflexión está sujeta a numerosas fuentes de error. Por ejemplo, cualquier cambio mecánico en los telescopios entre la toma de las fotos, ¿sí? Recordáis que había que tomar fotos en un momento en el que el Sol no estuviese cerca de la constelación que nos interesaba y fotos en el momento del eclipse. Entonces, cualquier cambio mecánico de estos aparatos entre la toma de las fotos alteraría la escala y entonces 1 milímetro en una foto no equivaldría a 1 milímetro en la otra foto. ¿Sí? Equivaldría a una cantidad que tendríamos que determinar de milímetros. ¿Sí? Habría un cambio de escala. Ahora bien, una cosa buena es que este cambio de escala afecta a las distintas imágenes de manera diferente a cómo las afecta la deflexión de la luz. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo una fotografía en la que hay un cambio de escala, me puedo dar cuenta de que es porque se comporta de manera diferente el cambio de escala respecto de la deflexión de la luz. El problema es que si hay un número pequeño de estrellas, no me voy a dar cuenta de esto. ¿Sí? Y puedo estar tomando por deflexión algo que es cambio de escala, que es lo que no querríamos que pase. Vale. Esta es una imagen del artículo en el que Dyson, Crommelin, Davidson, Eddington et al. Publican con los resultados. Y esto no se llega a ver, supongo que no lo veréis bien desde atrás, ni yo desde aquí lo veo bien, pero os cuento. Aquí hay como unas marquitas, y esas marquitas corresponden a lo que serían los cambios de posiciones, ¿sí? De las estrellas con y sin el Sol. ¿Sí? Es como la superposición de las placas y la comparación de las posiciones de las estrellas. Las placas que obtuvo el grupo que se dirigió a Sobral, es decir, Crommelin y Davidson, todavía se conservan en Greenwich. Las placas que sacó Eddington, por alguna razón, desaparecieron después de su muerte. Sin embargo, hace poco tiempo se parece haber encontrado una copia de una placa que es una de las que había sacado Eddington y que había enviado como una gentileza a un observatorio en Dinamarca. ¿Sí? Los resultados, ahora veremos un poco cuáles han sido, pero confirman la teoría de la relatividad, o por lo menos se anunciaron como confirmando la teoría general de la relatividad, y se anunciaron en noviembre de 1919. Las fotografías de Sobral arrojaron, ¿recordáis las placas grandes obtenidas con el astrógrafo que empezó a funcionar mal? Pues esas placas arrojaron un resultado de 0,93 segundos de arco, con un error que no se pudo especificar. Pero las otras, las tomadas con el equipo más pequeño, que era un equipo de refuerzo, arrojaron 1,98 segundos de arco con un error de 0,18. Las de Príncipe, por su parte, indicaron un ángulo de desviación de 1,61 segundos de arco, perdón, con un error de más o menos 30. Lo que se decidió es descartar estos datos, ¿sí? Descartar el resultado que ofrecían las placas del astrógrafo
más grande enviado a Sobral, básicamente en virtud de que se hipotetizaba un error sistemático que estaba afectando el funcionamiento del instrumento. Bueno, y entonces se consideró que se había confirmado la teoría general de la relatividad, o por lo menos se había confirmado esta predicción de la teoría. Y esta confirmación es la que pone en el centro de la escena científica a la propuesta y a la teoría einsteiniana. El New York Times, el 10 de noviembre de 1919, nos dice: "Lights all skew in the heavens". Las luces se tuercen en los cielos. La teoría de Einstein triunfa. Las estrellas no están donde parecían estar o donde calculábamos que estaban, pero nadie tiene que preocuparse por ello. La interpretación de los resultados causó muchísima controversia, en especial porque se decide descartar parte de los resultados de Sobral y mantenerlos de Príncipe. Claro, sucede algo un poco curioso, que es que los resultados, las placas de Príncipe tampoco eran ideales, ¿no? Había mucha nubosidad y demás. Entonces, ¿por qué se decidió conservar estos resultados de las placas de Príncipe y, en contraposición, descartar los resultados del astrógrafo grande en Sobral, que parecía poner en cuestión la predicción, o parecía defender o parecía confirmar una predicción alternativa como esta newtoniana? Daniel Kenefick, que es este autor del que os hablé al comenzar la charla, ¿sí?, que ha escrito este libro, ha hecho una investigación exhaustiva sobre el caso, sobre la expedición de Eddington y sobre los resultados que nos muestran estas placas, estas mediciones. Nos da algunas razones por las cuales la acusación de sesgo no es pertinente. Porque, ¿cuál sería la acusación? Básicamente que hay una suerte de sesgo de confirmación, ¿sí? En la medida en que Eddington estaba cautivado por la belleza de la teoría general de la relatividad, pues lo que había decidido, consciente o inconscientemente, era descartar aquella evidencia que fuese en contra de su teoría. Pero nos dice Kenefick que fundamentalmente las fotografías de Príncipe se pudieron conservar porque, a pesar de aparecer pocas estrellas, en la medida en que estaban muy definidas porque las nubes previnieron la sobreexposición de esas estrellas en las placas, lo que hubiese distorsionado la figura de la estrella en la placa y, por tanto, dificultado o generado más error al momento de hacer los cálculos, bueno, pues eso no había pasado, ¿no? Teníamos estrellas bien definidas. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas que tuvieron lugar en la isla de Príncipe fueron mucho más favorables, porque al haber nubosidad, este cambio de temperatura tan repentino que experimentaron en Sobral no lo experimentaron en Príncipe. Por lo tanto, el equipo no tuvo ningún problema de tipo mecánico. Entonces, las condiciones no eran ideales, ¿sí? No fueron las mejores, no se vieron la mayor cantidad, todas las estrellas que se pretendían ver, pero los equipos funcionaron bien. En contraste, en el caso de Sobral en Brasil, las condiciones meteorológicas fueron perfectas. Sin embargo, lo que pasó con los equipos fue terrible. Bueno, por suerte el equipo pequeño funcionó correctamente. Y una cosa que es central es que en el momento de tomar las placas, Davidson y Crommelin se dan cuenta que no están funcionando bien, que el equipo, el astrógrafo de 16×16 no está funcionando bien. De modo que no es que están eliminando evidencia al saber, o después de haber hecho los cálculos que nos llevarían a pensar que desconfirman la teoría general de la relatividad, sino que antes de saber qué tipo de resultados, qué tipo de información estaban arrojando las placas, ellos ya sabían que el instrumento no estaba funcionando como se deseaba. Finalmente, hay otra razón, y es que Crommelin y Davidson no eran personas que apoyasen a la teoría general de la relatividad, eran más bien escépticos respecto de la teoría. Entonces, ¿qué razón tendrían para tratar de descartar los datos que la pondrían en problemas?
Y finalmente, Eddington no parece haber participado en la reducción de los datos, es decir, en el análisis de las fotografías de Sobral, sino que cada equipo lo hizo de manera independiente. Davidson y Crommelin junto con Dyson en Greenwich y Eddington en Cambridge. Finalmente, y esto creo que es central, se hizo, después de muchos años, un reanálisis de las placas de Sobral en 1978 con métodos mucho más sofisticados, y lo que pasó es que confirmaron los resultados previos de las placas pequeñas y ajustaron más la deflexión de las placas realizadas con el elastógrafo. Es decir, que al hacer los cálculos, lo que habían medido en las placas de 16 por 16, la deflexión que habían medido era menor que la que se podía medir con equipos más sofisticados. Entonces, el reanálisis indica que los resultados de estas placas dan 1.55 más menos 34 y el de las placas más pequeñas, las de 4 pulgadas, 1.90 más menos 0.11. Y si se combinan ambos, parece que dan un resultado que confirma bastante bien la predicción de 1.75 de la teoría general de la relatividad para la desviación que sufre un haz de luz cuando pasa por un punto muy cercano al Sol. En 1929 ya se habían montado varias otras expediciones para tratar de ver qué era lo que pasaba con la desviación de la luz cerca de entidades masivas, y todas habían dado por bueno el resultado de Eddington. Y muchas de ellas lo habían hecho con equipos mucho más sofisticados y en mejores condiciones. En particular, la expedición que hizo Campbell en 1922, no sé si os acordáis que os comenté que un grupo de astrónomos del observatorio Lick nunca había publicado resultados de las mediciones que habían hecho. Bueno, pues luego van y sacan de nuevo estas fotos en otro eclipse, en 1922, y acuerdan perfectamente con las predicciones de Einstein. ¿Sí? 1.82 más menos 0.15. Y esto es el montaje de la expedición de Campbell, que ya es un lujo de expedición, porque son 35 personas implicadas, unos equipos sumamente sofisticados, ni siquiera quieren contar con heliostatos, porque lo que llevan es directamente lo que pasa en un observatorio, ¿no? Un pie rotatorio. ¿Por qué? Porque querían evitar el problema de los heliostatos. De modo que con equipos mucho más sofisticados podemos llegar a determinar podríamos confirmar con menos margen de duda la predicción de la teoría general de la relatividad sobre la deflexión de la luz. Una particularidad también de la expedición de Campbell es que llevó a numerosas mujeres que también se dedicaban a la astronomía, ¿sí? Cosa que no pasaba con mucha frecuencia en los años 20, 30. Vale. Entonces, hasta aquí lo que tengo para decir sobre esta expedición en particular, que, como os contaba, posiblemente haya cambiado la historia de la ciencia, la historia de la teoría, el destino de la teoría general de la relatividad. ¿Por qué? Porque nos invitó a seguir apostando por un programa de investigación que finalmente se mostró sumamente exitoso, ¿sí? A tal punto que siguió haciendo un conjunto de predicciones, la cual más asombrosa, ¿no? Por ejemplo, la existencia de ondas de gravedad, es decir, la idea de que el espacio-tiempo, al deformarse por la existencia de algún cuerpo masivo, de algún evento singular y muy... me he quedado sin adjetivos, y muy impactante en el universo, pues este espacio-tiempo comienza a oscilar al modo de ondas de gravedad. Y seguramente todos recordaréis que, aquí hay una errata, ¿no? Porque yo futurología no hago, pero el 14 de septiembre de 2015, después de décadas de investigar el universo tratando de buscar ondas de gravedad, o sea, desde los 50 hasta el 2015, pues se pudieron detectar señales simultáneas en 2 detectores
impresionantes como son los detectores LIGO, que nos indicaban la fusión de dos agujeros negros, que son otro tipo de entidad curiosa que cuya existencia predice la teoría general de la relatividad. Y finalmente, lo que pasó hace muy poquito, el 10 de abril de 2019, que es la reconstrucción, después de acumular muchísima información de distintos observatorios, la reconstrucción de lo que sería un agujero negro, que hay gente que se queja y dice, oh, tanta cosa para algo así. Bueno, pues sí. Entonces, también se han detectado pues, estas entidades tan maravillosas de las cuales nada puede salir, de las cuales pues, ningún tipo de información puede salir una vez pasado el horizonte de los acontecimientos, pues hemos tenido también confirmación de una entidad tan curiosa como esta. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado con tanta paciencia. Y bueno, y ahora todas las preguntas que queráis, nos quedamos para eso. Muchas gracias, Romina. Bueno, como veis, eso de que se hacen predicciones y vas y lo observas no es tan sencillo. Eso de observar a veces es muy complicado. Pero, como en este caso muestra. Si tenéis preguntas... Sí. Sí, si la luz no tuviera naturaleza corpuscular, ¿habría deflexión? Esta sería la primera pregunta. Y luego, en relación a los LIGO, ¿las ondas gravitatorias pueden provenir del Big Bang? Vale. Mira, es que tengo gracias. Sobre la primera yo creo que sí, que es perfectamente compatible con que la naturaleza corpuscular de la luz con la deflexión. Es más, en un universo einsteiniano, aún si la luz no tuviese masa, por ejemplo, también podría desviarse. Y si tiene masa, pues también, o sea, es independiente. Y la naturaleza de la luz, pues tampoco nos generaría ningún tipo de problema. Y con respecto a la segunda pregunta, LIGO y la existencia de ondas de gravedad por el Big Bang. Sí, se predice que el Big Bang ha generado ha emitido ondas de gravedad. Lo que pasa es que son de muy, muy difícil detección. Sí. O sea, hay ciertos eventos en el universo que pueden generar ondas de gravedad. Por ejemplo, el colapso de agujeros negros, la fusión de agujeros negros, el colapso de supernovas, la radiación del Big Bang. Sí. Bueno, mi pregunta era, en el esquema inicial que has puesto, la Tierra, el Sol y la estrella se ve detrás de lo que es la esfera del Sol. Sí, esa sería la posición real si el Sol no estuviese ahí. Correcto, pero cuando vemos el eclipse, la propia corona anular del Sol, sí. Claro, impediría que la estrella que está detrás del Sol se viese. Es verdad. El punto, esa es una representación gráfica, pero es cierto lo que dice lo que dices, que tiene que ver con lo siguiente. Aquellas estrellas que están muy cercanas a la corona solar se descuentan, o sea, no se van a poder observar. Entonces, lo que se toma son estrellas que están cerca, lo suficientemente cerca como para no ser ocultadas por la corona solar, pero para sufrir deflexión. Una desviación. En cambio, los satélites de Júpiter, que no deslumbra porque Júpiter no tiene tanta luz como para deslumbrar como el Sol, ¿se puede apreciar también esta desviación cuando pasan los satélites por detrás de Júpiter? Hay hay estudios que demuestren que a través de los satélites de Júpiter se puede ver la deflexión de la luz. La deflexión de la luz. Mira, pues sí, supongo que habrá, esto no lo había tenido, no lo tenía presente, pero sí, supongo que hay distintos casos, distintas ocasiones en las que el comportamiento de la luz se ve alterado por la presencia de cuerpos masivos y que podrían ser detectados. Sí, sí, creo que hay algún estudio, no tengo ahora presente. Sí, pero en cambio tiene la ventaja de que no deslumbra, ni hay eclipses que cambien la temperatura, etc. Vale. ¿Alguien más? ¿Habían dicho? ¿No? Yo quería preguntar, la foto que vemos del agujero negro, es decir, el agujero negro nos permite ver su apariencia porque hay
estrellas o componentes del cosmos que entran dentro, ¿no? Es decir, el agujero negro en sí no se puede observar. Es que no lo tengo muy claro, o sea, no tengo muy claro, porque esto es, yo lo que entiendo es que esto es una reconstrucción de cómo podría ser un agujero negro. Vale. ¿Sí? Pero es una reconstrucción bastante cargada de teoría, entiendo. Y ¿sí? luego, Claro, sí, bueno, una vez hay un momento en ha un dicho agujero... un horizonte de, hay como sucesos. un espacio, ok. que es lo que llamamos el horizonte de sucesos, lo que se llama el horizonte de sucesos, a partir del cual no hay ningún tipo de intercambio de información. O sea, que sobre eso jamás vamos a poder tener información. Bueno, en principio la teoría lo prohibiría, ¿no? Luego, O sea, vale, los cálculos que hacen ese tipo los ordenadores actuales se asemejarían un poco a los que hacían esas personas a las que se llamaba computadora, estaría súper alejado. dudo mucho. No, Vale. lo dudo mucho. Bueno, sobre todo porque los computadores ahora simulan, hacen simulación computacional que antes no podían. Una parte de los cálculos, sí, sin duda. Lo que pasa es que lo que sucede con este tipo de procesadores con los que se cuenta y de programas con los que reorganizan la información y analizan la información es que son capaces de manejar teras de información que ningún humano podría procesar en un tiempo, pues en nuestro tiempo de vida, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Vale, sí, le comunicó Eddington. Sí, Eddington le comunicó. Eddington y Einstein mantuvieron correspondencia. ¿Sí? Si bien Eddington se entera de la teoría a través de otro científico, después, en cuanto Eddington se da cuenta del eclipse, de lo auspicioso que es el eclipse de 1919, se pone en contacto con Einstein para contarle, para tenerlo al tanto de lo que van haciendo. Sí. Y luego se encarga de comunicarle la buena nueva. Sí. Sí, a ver, aquí corro el riesgo de equivocarme, pero bueno, como en todo, en realidad. Si no me equivoco, todo lo que es la investigación del universo, no sé, poner satélites en el espacio, cohetes y demás, yo creo que con la mecánica clásica no. El GPS. El GPS, sí. Bueno, es verdad que tampoco hay aplicaciones súper cotidianas, diarias, que todos usemos, ¿no? Son cosas bastante... Para casi todo lo cotidiano, la mecánica clásica... Es más que suficiente. Sí. De hecho, por eso se la piensa como un límite, ¿no? Cuando las velocidades son bajas y los cuerpos no son exageradamente masivos, pues la clásica funciona muy bien. ¿Qué más? Bueno, una aplicación es dar una explicación unificada, coherente de todos los planetas, porque Newton no la tenía. A Newton, Mercurio no le cuadraba. Sí. Y ya lo has mencionado eso. Sí, sí. Y estaba pensando, bueno, algo que... Pero es meramente una posibilidad teórica. Yo no creo que esto se pueda implementar, pero con, por ejemplo, la detección de ondas de gravedad, siempre se pensó que era como poder o como abrir la posibilidad para comprender y explorar el universo a partir de un nuevo tipo de información, ¿no? O sea, tenemos información electromagnética y conocemos el mundo a partir de interpretar esa información electromagnética. Bueno, ahora sabemos que hay información gravitatoria. Pues, ¿cómo sería el mundo apreciado desde esa información gravitatoria? Lo que pasa es que es tan difícil detectar este tipo de... es tan sutil la radiación gravitatoria o, bueno, las ondas de gravedad, que manipularlas, por ejemplo, para emitir señales sería como... Pero eso podría ser una aplicación, por ejemplo, bélica. En general, las teorías siempre terminan permitiendo hacer algo bélico maravilloso
maravillosamente horrible. ¿No? Pero bueno, por ahí sí. Esta frase que acabas de decir de que la teoría de la relatividad general, una aplicación es el GPS, es que ni me lo imagino cómo puede ser eso. Calculando el desplazamiento por triangulación con 3 satélites, lo que hacen es calcular el origen de la señal. ¿Sí? Lo que hacen es dar 3 satélites a lo largo de... De hecho, lo que pasa es que esto es una aplicación de la teoría especial de la relatividad, no de la teoría general. De lo que depende es del desacoplamiento de las señales de los 3 satélites, entonces se calcula con metros de distancia el origen de la señal. No tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, o sea, a lo mejor aquí hay físicos que pueden explicarlo mejor, pero eso es... Bueno, y si no, en el caso de que haya fotógrafos aficionados, algo que es bonito, que a mí por lo menos me causó ilusión, es que las placas que utilizaron eran de la marca Ilford, ¿no? Que para los aficionados a la fotografía es como una placa icónica, que, ¿no? Es como muy sutil, se logran, ¿no? Gradaciones de blanco y negro muy... Nada, increíbles. Entonces, ya en 1919 Ilford estaba ahí contribuyendo con la fotografía, en este caso astronómica. Una pregunta. Has mencionado que John Ehrman y Carl Gleimer Sí. se oponen... Yo creo que me salté una diapo. Eso, sí, Sí, lo ponías. ¿Puedes especificar Sí, algo de por qué en el año 70 y pico gente tan conocedora y tan buenos filósofos objetan a este procedimiento? Bueno, ellos en particular no ven que, primero, lo que ven es que todos los cálculos, es como si nadie hubiese sabido usar bien la teoría general de la relatividad hasta, no sé, los 70. Entonces, durante muchos años, y sobre todo Einstein mismo, pues hacía predicciones, pero hacía predicciones que daban buenos valores de casualidad, porque no sabía, decían Gleimer y Ehrman, no sabía utilizar bien la teoría. Entonces, por ejemplo, tomaba coordenadas que eran meramente geométricas como coordenadas físicas, y entonces es como si violase el espíritu de la teoría. Entonces ya desde ese lugar pues critican a Einstein. Y a Eddington también le cuestionan el hecho de no haber, no haber sido simétrico en la decisión de descartar evidencia, ¿no? Para ellos tendría que haber descartado la evidencia del astrógrafo de Sobral, el de 16×16, y también las placas de Príncipe. Y entonces lo que dicen es, bueno, no, al no hacer esto, lo que nos estás mostrando es que has cometido un sesgo de la confirmación. Y luego, bueno, algo también curioso que sucede es que en un libro divulgativo que es sumamente popular, que es Breve Historia del Tiempo, de Hawking, Hawking menciona el nuevo cálculo, la revisión del 79 de las placas de Sobral, pero dice que han dado mal, o sea, que las placas deberían haberse descartado, y en realidad no son los resultados que... O sea, si se hubiese leído el paper, no hubiese dicho eso. No sé. La historia de la ciencia está plagada de momentos curiosos y otros gloriosos, también curiosos. ¿Com diu? Que Einstein no acababa de entender aplicadamente su propia teoría. Pero, a ver, cuidado, ¿no? También cuidado con esto. No, es que es una teoría de tan difícil manejo matemático que aprender a trabajar, o sea, de hecho se tardó bastante hasta poder empezar a tener soluciones no triviales de la teoría general de la relatividad, es decir, soluciones de universos posibles en los que hubiese algo, porque si no, lo que se podía calcular era, bueno, no hay energía, no hay masa, ¿qué pasa? Y eso no nos interesa. Pero es de tan difícil manejo, porque es una teoría no lineal, en la que los distintos términos influyen el uno al otro, entonces
me parece razonable tardar hasta dominar bien la teoría. No, esas son las ecuaciones de campo de la teoría general, ¿no? Que de hecho, bueno, en 1915, en noviembre de 1915, Einstein publica 4 papers, todos sobre teoría general de la relatividad, y el último es el que da las ecuaciones, ¿sí? Que, para decirlo de un modo muy resumido y muy bonito, pues comencé explicando, ¿no?, esta idea de que la materia le dice al espacio cómo el espacio tiene que ser y el espacio le dice a la materia cómo se tiene que mover, ¿no? Básicamente es eso, pero en ecuaciones tensoriales, ¿no?, donde hay un montón de variables y de datos que poner y es muy complejo de manejar. Las ecuaciones de Lorentz, las transformaciones de Lorentz lo que expresan es la contracción, bueno, es lo que después en la teoría especial de la relatividad se interpretó como la contracción del espacio y la expansión del tiempo, es decir, cómo hay que reajustar las medidas del espacio y del tiempo para que ciertos datos que se habían medido en el experimento de Michelson y Morley encajasen con la teoría. Y eso es lo que después Einstein en la teoría especial identifica con los efectos de contracción y de expansión del espacio y del tiempo. Pero de nuevo tiene que ver con la teoría especial y no con la... De todas formas, antes de la teoría especial, porque Lorentz es de 1880 y pico y la teoría especial desde 1905. Entonces son cosas que Einstein incorporó de trabajos anteriores sobre el electromagnetismo. Bueno, lo que dice es, las transformaciones de Galileo dicen cómo pasar de los cálculos de la velocidad de un objeto que se mueve si lo mides en un sistema de referencia a otro con otro sistema de referencia, ¿no? Si yo estoy quieto, se mide una cosa, si estoy dentro de un tren parece que la velocidad es otra, ¿no? Simplemente tienes que sumar y restar velocidades, ¿no? Y las de Lorentz lo que hacen es complicar eso para incorporar los efectos de que a velocidades muy grandes, bueno, en realidad a cualquier velocidad tienes que introducir un factor de contracción del espacio, del tiempo, de expansión. Y eso se nota a velocidades muy grandes. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa en el suficientemente grande, lo que pasa con el GPS. ¿Sí? Pero todo eso tiene que ver, no tiene que ver con la gravedad. Exacto, con la especial. Bueno, muchas gracias.